Vamos a empezar la transmisión del día de hoy. Ya habíamos quedado en que íbamos a hablar acerca del proceso editorial y algunos otros temas que son de su interés. Esto es algo así como una secuela de la conferencia que dimos en la Filminería y donde lamentablemente por el espacio tan reducido que hay de tiempo, ya no pudimos tener como esa interacción que nos hubiera gustado. Eh, Quiero empezar comentando tres cosas. Ahora sí hice un acordeón. Am, Todo lo que vamos a hablar el día de hoy, pues es como pues, una forma general de cómo se hace el proceso editorial y desde mi experiencia, desde mi punto de vista y desde lo que me ha tocado vivir. Yo he estado en 5 editoriales más o menos, es decir, he visto 5 formas distintas de hacer los procesos. Tomemos en cuenta que el proceso editorial es un proceso creativo, finalmente, por tanto hay diferentes formas de llevarlo a cabo, ¿no? Si bien es un proceso creativo que se combina mucho con lo técnico, siempre va a haber formas distintas de hacerlo. ¿De qué van a depender estas formas? Principalmente de los recursos con los que se cuente, tanto económicos como, pues como recursos humanos, ¿no? Eso es muy importante. Ya les iré comentando las diferencias que hay, por ejemplo, a lo mejor entre una editorial grande y un equipo pues pequeño, que a veces tienen que entrarle a diferentes tipos de labores que no precisamente son, o no es lo que uno pensaría, ¿no? Como labor editorial. Este, Saludos, Adri, qué bueno que nos estás viendo. Dígonos porque siento como si tuviera aquí a los demás chicos. Este, bueno, también quiero decirles que voy a hablar un poquito más allá de lo técnico, ¿no? En minería hablábamos como mucho o nos centramos en la parte técnica, pero aquí me gustaría como comentar otras cosas con las que uno se va topando en el camino. Eh, bueno, eso sería como preludio a todo esto, ¿no? Am, Hablando de esta parte que va más allá de lo técnico, em, el primer paso, creo yo, para comenzar el proceso editorial es tener claridad en lo que vamos a hacer, ¿no? Y a veces eso es muy complicado porque no tenemos mucha idea de por dónde ir. Bueno, ese es el primer paso. Si bien es muy difícil tener claridad desde un principio, como de todo lo que vas a hacer, uh, hay que tratar de tener el control dentro de lo posible, ¿no? Es decir, las variantes que no dependen de nosotros, de cierta manera, visualizar diferentes escenarios, qué podría pasar si ocurre esto o si ocurre esto otro, para entonces tener diferentes planes, ¿no? Tener el plan A, B y el C si es necesario. Entonces creo que eso sería como, o sea, de entrada lo que hay que hacer. También tenerlo claro para saber que no debemos frustrarnos si no salen las cosas a la primera como queremos. Eh, Plantear soluciones ante este tipo de escenarios. La edición es una aventura, es un riesgo, si lo queremos ver desde un punto de vista romántico. A mí me gusta verlo así. Pero también es una fiesta que requiere de muchos preparativos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos cuando vamos a tener una fiesta? Bueno, pues limpiamos nuestra casa, compramos todo lo que le vamos a ofrecer a los invitados, no sé, reparamos a lo mejor averías que haya por ahí en la casa. Bueno, a mí me gusta hacer esta analogía porque eso es el proceso editorial, ¿no? Es preparar esta fiesta que va a culminar con un libro. Entonces, bueno, como todo preparativo, se requiere de mucho trabajo, mucha paciencia y se lleva tiempo. En eso también me gustaría hacer un énfasis porque el proceso editorial es muy tardado
para los que lo ven desde afuera. Los que estamos desde adentro muchas veces sentimos que se nos va de volada. Como autor, creo que es fundamental la paciencia y el respeto hacia el trabajo del editor, pero de eso hablamos ahorita. Entonces, bueno, creo que lo que hay que hacer en estos casos es hacer mucho con poco o hacer mucho con lo que tenemos. Entonces, eso también hay que tener como muy claro, tanto del lado del autor como del lado del editor, ¿no? En nuestro caso, lo mencioné también en alguna charla, que ya no me acuerdo dónde fue, pero yo me siento muy orgullosa del equipo de Libro Objeto y de los resultados que hemos tenido, más que nada porque lo hemos hecho prácticamente sin recursos económicos, ¿no? Mucho trabajo, sí, eso sí hay, muchos recursos humanos también hay, suma de voluntades también. Agradezco a todas las personas que han sumado como un granito de arena. Si quisiera enlistarlas, tal vez no podría. Entonces, pues ustedes saben quiénes son. La recepción del original. Ah, lo primero que se debe valorar aquí, no se trata de que un original sea bueno o sea malo, ¿no? Más bien se trata de um, evaluar qué tanto se apega a la línea editorial de cierta casa editorial, ¿no? Entonces, bueno, más que nada, sí, por supuesto que se evalúa su calidad. Este, podríamos decir que se divide en dos partes la recepción de la obra, que puede ser una obra espontánea o una obra por encargo. Les decía, sí, claro que se evalúa la calidad de un original, en el caso sobre todo de una obra espontánea, ¿no? Porque llega a nosotros sin que nosotros la hayamos solicitado. Eh, Aparte, claro, de valor que se apegue a nuestra línea editorial. En el caso de ser una obra por encargo, lo mismo, se evalúa su calidad y se hace un trabajo previo de edición para ver si requiere cambios, para de alguna forma sugerírselos al autor si son necesarios, y de no ser necesarios, se hace tal vez un ajuste. Aquí hay una cosa muy bonita que es la suma del autor más el editor, da igual al texto definitivo. ¿Qué hacemos? Hola José, saludos. Este, ¿Qué hacemos el libro objeto? A mí me gusta mucho este proceso porque es cuando yo y varios, bueno, quienes estemos inmersos en el proceso de edición, ya sea César o Elena, o los tres, sugerimos cosas al autor. No son imposiciones, por supuesto, sobre todo en el tema de nido de poesía, que pues la poesía es un género um, complejo. Entonces, yo le tengo mucho respeto a la obra de cada autor y pues no puedo llegar como meter mano y hacer cambios, ¿no? Podemos ir trabajando en conjunto, ¿no? A lo mejor no le agrada lo que le acabo de señalar, pero me dice, bueno, eso no me late, pero tenemos esta otra opción. Y entonces ese es un camino que a mí es como de las partes que más disfruto del proceso, porque es una suma de trabajos, de fuerzas, de voluntades, y así es como se llega a un texto definitivo, ¿no? En general, aquí en Libro Objeto, no hola Pablo, no hemos tenido como mayores problemas, eso me ha encantado, que hemos trabajado de una forma muy armónica con cada uno de los autores. Una vez que se ha determinado qué queda dentro del libro, se corrige. Aquí podríamos hablar largo rato acerca de la labor del corrector, ¿no? Es un trabajo que generalmente pasa desapercibido, que muchas veces no se ve, al igual que el del editor, pero aún más el del corrector. Sin embargo, es un trabajo de suma importancia que hace un corrector de estilo. En primer lugar, hace una adaptación de la obra al manual con el que trabaje la editorial, al manual de estilo. Y hay otra cosa muy bonita que sobre todo sucede en las antologías. En las antologías
al haber tantos autores, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Entonces, aquí la labor del corrector es unificar todo ese trabajo. Sucede también con las colecciones. Por ejemplo, en la colección Huellas de Miel, aunque son libros independientes, al ser parte cada libro de una colección, es muy importante que todos los términos, y no solo los términos, no sé, los folios, las cornisas, las tipografías, todo lleve esa uniformidad, ¿no? Entonces, también eso es un poco parte del trabajo del corrector de estilo. La maquetación, podríamos decir que es el diseño, bueno, sí es el diseño del libro, pero es la traducción gráfica de la obra. Esto quiere decir que la tipografía, márgenes, cornisas, folios, todo, ay, es que no le entendía mis propios apuntes. Todo cuenta al crear la identidad del libro, ¿no? No es lo mismo diseñar un libro no sé, un libro muy académico a formar una novela gráfica, ¿no? Se van a usar distintas tipografías, colores, tamaños en el libro, incluso tamaños en las cajas. A ver, les voy a mostrar para que sepan más o menos de qué hablo. Ay, bueno, este es mi libro autografiado, se los presumo también. Pues las tipografías aquí están, ¿no? Es el tipo de letra que usamos. Hay 1, 2 y 3 tipos, ¿no? Acá. Bueno, esas son las tipografías. También se usan distintas para interiores, para exteriores, para los forros. Estas son, nuestras cajas de texto o mancha, que es donde aparece el texto, ¿no? Para que tengan mayor claridad. Acá arriba, estas son las cornisas. Acá están los folios. Acá están los folios. Las cornisas, ¿para qué nos sirven? Por ejemplo, en el caso de las antologías, son muy útiles porque, miren, acá nos dicen, a ver si alcanzan a ver, aquí nos dicen el nombre del autor que estamos leyendo. Y aquí nos dice el nombre del texto que estamos leyendo, ¿no? Entonces es muy útil, sobre todo en las antologías, porque pues nos dice que aquí estamos leyendo Adriana Dorantes, ¿no? Es decir, si abrimos el libro así al azar y no sabemos qué está pasando ahí, qué show, bueno, pues ya lo abrimos al azar y vemos que estamos leyendo a Adriana Dorantes o a Aldo Vicencio, ¿no? Por ejemplo. Ahí está. A esto se le llaman forros, lo que conocemos también como portada y contraportada. Digamos que son primera de forros y cuarta de forros, ¿no? Ese es como su nombre un poco más técnico. Cuando son libros con los que ya se tiene cierta experiencia, puede que no haya tanto problema. Se reduce un poco el problema, ¿no? Pero, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Nido de Poesía. El segundo fue mucho más amable el proceso, pero este libro nos dio mucha batalla porque había que crear la maqueta desde cero, ¿no? Como les decía, al ser una colección, pues eso también de alguna forma facilita las cosas porque ya tenemos una pauta para hacer los que sigan, ¿no? Si ven acá está el segundo, tiene toda una identidad, si bien cada uno tiene su propia personalidad, por así decirlo, sí existe una uniformidad en los libros. Hay que visualizar que si, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer una colección que está pensada para años o para N cantidad de números a la larga, hay que pensar en la viabilidad del diseño, ¿no? O sea, hacer
pensar en un diseño que sea versátil y adaptable a todos los siguientes números, para que no entonces nos quede, este sí traía foto, pero este ya no. Otra cosa, hacer dummies es fundamental. Volvemos un poco a la parte de que todo debe estar primero en la cabeza, sí, y luego de ahí debe estar en el papel, debemos verlo, ¿no? Eso me parece de suma importancia para saber por dónde vamos, porque siempre es distinto ver algo en pantalla que verlo en papel. Entonces, yo sigo creyendo que sí es una parte fundamental para que sea un proceso exitoso. Y les quería contar otra bonita experiencia, porque ya les conté la de nido, pero la de huellas de miel, a ver. Miren, ahorita no tengo. No, sí, ya, aquí está. Es que estas no las puse a la mano desde el principio. Bueno, esta es como una parte de nuestro dummy. Aquí va una cosa muy, muy graciosa, importante al mismo tiempo. Hay veces, en este caso al menos, el dummy nos llevó meses. O sea, porque estábamos pensando en un diseño que, como les digo, se adaptara a todos los números, que en este caso son 10 por ahora. Entonces, bueno, pensando en lo que teníamos en nuestra cabeza, que era muy costoso y que definitivamente no se iba a poder hacer, dijimos, bueno, hay que pensar algo que igual sea muy bonito y que no sea tan costoso y que se adapte a todos los títulos. Pablo hizo estos dummies, que son como, estos son los forros. Más bien estos van a ser como un tipo, así como un tipo forro. Y este es otro, ¿no? Que este fue el que nos convenció más al final. Ahora verán por qué. Tenía otro de tamaño más real, pero bueno. Este es nuestro dummy de huellas de miel. Portada, cuarta de forros. Y entonces se va a desplegar el librito. Y... ¡ay! Cuando uno lo abre, aquí salen otra vez. Se abre la caja, por decirlo así. Se abre nuestra caja. Y este es como un mini dummy, ¿no? Porque no es el tamaño real. En realidad va a quedar mucho más grande el libro final. Pero bueno, llegar a esto nos tomó meses. Entonces, por eso hablaba de la importancia, ¿no? Tanto de ser muy paciente a la hora de trabajar, como de ser autor. Y al momento de hacer esto, que podría parecer muy sencillo, pero de verdad nos llevó meses, porque por acá les puedo enseñar otro. Bueno, yo no sé, perdí la verdad la cuenta de cuántas maquetas hicimos. Esta era otra maqueta, ¿no? Pero se suponía que esto iba a ser cartoncillo, lo cual es muy caro. Entonces, este iba a ser cartoncillo, ¿no? En este papel no se puede imprimir tan padre, entonces por eso, ¿no? Y bueno, este iba a ser como una cosa así, larguísima. Pero, pues no, es inviable. Entonces eso es importante y también estar como en contacto con el impresor. Eso es fundamental porque hay veces que hay cosas que están en nuestra cabeza y no es que no se puedan hacer, todo se puede hacer definitivamente, pero no siempre está en nuestras posibilidades. Entonces, bueno, ese sería otro como de los pasos que no están en la técnica o en los libros, ser realista, ¿no? Ser realista de los recursos que tenemos y ver, vuelvo al punto número 0, hacer lo más con lo que tengamos. El trabajo en equipo con los diseñadores es fundamental porque justo es esto, ¿no? Hacer una traducción del texto y pasarlo a la parte gráfica, sea o no sea ilustrado, o sea, sí se requiere como de este trabajo, pedirle primero una propuesta. Es un trabajo de, aquí en vez de estar editor, autor, acá es editor, diseñador. ¿Qué programas tiene que dominar o tiene que tener en su repertorio un editor o el diseñador de un libro? Nos dice Jen Navarro. Bueno, creo que son 3 fundamentales
igual también va pregunta para Pablo si sabe de otro, pero por ejemplo acá los que usamos así de ley son InDesign, Photoshop e Illustrator. Entonces, bueno, ese sería, eh, como editor yo utilizo más el InDesign, em, porque es donde se vacía todo el texto, es decir, donde hacemos los interiores, ¿no? Esto se hace en InDesign. Hay otros programas, sí, pero yo me he familiarizado mucho más con ese, con toda la suite de Adobe. Para portadas y todo eso, temas de ilustración, me parece que Pablo está casadísimo con Illustrator y como para dar eh, acabados, texturas, todo eso, utiliza Photoshop. La importancia, justo así lo anoté, de saber leer marcas. Es un lenguaje universal en el mundo editorial, que son las marcas de corrección. Entonces, um, es complicado a veces que, por ejemplo, los autores la sepan o que se familiaricen con ellas, pero no es nada del otro mundo. Entonces, si en algún momento pueden echarles un ojito, sería fantástico porque se facilita todo, ¿no? Son marcas muy sencillas, es como a lo mejor para separar palabras, renglones, para abrir interlineados, para quitar letras o caracteres que no van. Todo eso se soluciona muy fácil con las marcas de corrección y pues es importantísimo que lo sepa leer el editor, el corrector y el diseñador. El respeto es fundamental entre autor y editor. Esto se vuelve como una relación marital porque es una relación a largo plazo. Entonces, es fundamental y es fundamental más allá del respeto que tenemos entre personas, entre todos, o que deberíamos tener entre todos, eh, respetar el trabajo de los otros. Como les comentaba al principio, con nido de poesía, a mí no me gusta meterles mano así, y llegar y cortar y meter las palabras que a mí más me convencen. Ese no es el punto, porque hay que respetar el trabajo del autor. Lo mismo se espera del autor para el editor. ¿Qué muestras de respeto espera un editor? Eh, Respeto de los tiempos, ¿no? Que no estén presionando, porque justo es eso, un proceso muy largo, a veces puede ser engorroso, a veces el autor piensa que no estamos trabajando, pero estamos haciendo los dummies o las 1000 maquetas o repitiendo y repitiendo cosas que se dañaron, a lo mejor algún archivo de InDesign se dañó, que ya nos pasó 2, 3 veces, y bueno, hay que volver a empezar desde cero. Entonces, ese tipo de cositas, como la paciencia, quién decide en esta cadena, es decir, quién tiene la mayor jerarquía en esta cadena, es el editor, y él sabrá por qué lo hace de cierta forma, ¿no? Claro, siempre tú como autor puedes dar sugerencias, opiniones, etcétera, pero siempre como consciente de estas cosas, ¿no? Nos dice Pablo, entre más programas se dominen mejor, porque se enriquece mucho más el trabajo y se optimiza el proceso editorial, ¿no? Repito los 3 programas que mencioné, InDesign, Photoshop e Illustrator, que son como los fundamentales para hacer diseño editorial, tanto de interiores como de forros. Un editor no manda a impresión hasta que el autor revise y dé el visto bueno. Aquí, ¿qué se hace? Generalmente, o debería hacerse así, que el autor nos dé firmado como de sí, estoy dando mi visto bueno, porque hay veces que después de eso salen errores y entonces ahí ya no hay como forma de echar culpas porque lo están revisando varias personas, ¿no? Y hay una bonita frase, o bueno, más bien, una bonita verdad, que el trabajo del editor no se ve hasta que salen los errores, ¿no? Entonces, es importante también ver eso. Un editor corrige cientos de errores, en el mejor de los casos, y hay veces que sí, se va 1 o 2 errores, pero bueno, para eso se hace esta parte de que el autor del visto bueno, ¿no? Antes de que cualquier cosa se mande a impresión. A ver, aquí nos dice,
César. Además de los mencionados por la directora, es fundamental dominar un procesador de textos, desde el Word repleto de herramientas esenciales que agilizan los siguientes pasos del proceso editorial. Composición tipográfica o versiones de salida para los diferentes formatos que en la actualidad tiene el libro. A otros más especializados como Texture o Latex que se usan en ámbitos académicos. A donde sea que vayamos a enviar nuestros textos, eso sí es una recomendación, no los manden sin darle antes 2 o 3 leídas y si se puede en voz alta para ustedes mismos, mucho mejor, ¿no? Porque eso va a hacer el trabajo más sencillo para el proceso, tanto para el editor como para el corrector, y también va a disminuir el margen de error y también va a hacer que ustedes no estén trabajando doble y triple y corrigiendo en cada eh, bueno, en la maqueta, ¿no? Eso es mucho más difícil. Esa es otra cosa que se me estaba yendo y muy importante. Como autores, porfa, no marquen ya sobre el PDF. Para eso se tiene el Word, ¿no? Eso es muy importante y es parte del respeto al trabajo ajeno, ¿no? Que mencionaba hace rato, porque a veces eso descuadra todo el libro. O sea, por un párrafo que movamos y que nos cambie las líneas, ya valió todo el libro. Entonces hay que volver a hacer índices, hay que volver a hacer muchísimas cosas. ¿Qué provoca esto? El retraso del proyecto. Y si nos es posible también preguntarle al editor, oye, ¿cómo quieres que te mande el archivo? Porque, por ejemplo, a veces poner el tabulador, que estamos acostumbrados a poner las sangrías y que es lo correcto, ya al pasarlo a los programas de diseño es fatal, porque entonces uno tiene que limpiarlo y es un relajo. Entonces, si pueden hacer eso, de preguntar antes a su editor cómo lo quieren, eso es fantástico. ¿Hasta qué punto estás seguro que tu edición es correcta? Nos dice Fernanda Alameda. Bueno, como todo en la vida, yo creo que nunca estás seguro de que vas por el camino correcto. Entonces, más bien, por ejemplo, correcta en términos técnicos, a lo mejor sería consultar algún libro. César creo que tiene otro libro. A mí, yo me baso mucho en el de El libro y sus orillas. Está editado por el Fondo de Cultura y entonces ese es un poco como mi Biblia, ¿no? Porque me voy pasando en lo que nos dice y así es como yo coloco cornisas, bla, 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 ¿no? Todos los elementos de los que ya hablamos. ¿En qué se va la mayoría del tiempo de un editor? Nos dice Jen Navarro, en leer. En leer y en corregir. Este, no sabría decirte, esa es una pregunta muy, ay, no sé, depende de la parte del proceso en el que estés. Porque, por ejemplo, ya cuando estás terminando una serie de libros, que es es la parte del proceso en el que estamos ahora con los libros Huellas de Miel, aplicando correcciones, tal vez, y en trámites burocráticos. Sobre todo cuando eres un autor independiente, es lo que les comentaba. Hay veces que tenemos que entrarle a hacer este pues de todo. Entonces, en hacer trámites burocráticos, en ir a Indautor y todo eso, ¿no? Pasando eso, seguramente, y ya terminando esta cuarentena, estaremos metidos con el impresor varios días haciendo pruebas de impresión, que para allá iba también ahorita, pero para nosotros son fundamentales. Sobre todo, cuando vas a mandar tiros grandes o tiros caros, que va a ser el caso, para que no haya como margen de error, o sea, mínimo, ¿no? Entonces, estar como supervisando que los libros vayan tal como queremos. Carol Vieira nos dice, tengo otra pregunta relacionada con la redacción de una historia. Estoy creando un relato en donde hasta el punto en el que voy el narrador es omnisciente. Sin embargo, me gustaría incluir narraciones en primera persona de los personajes. ¿De qué manera podría incluirlos? Cuando tengo yo este tipo de casos, eh, hago... esperen, acá lo tengo. No estaba preparada, pero
Intercalo narradores, por ejemplo, no sé, en mi capítulo 1 utilizo el omnisciente y en mi capítulo 2 meto este tipo de narraciones en primera persona. Justo así tengo un texto que estoy trabajando yo. ¿Qué hay que hacer? Tener coherencia. Eso sí es como fundamental. Si vas a meter uno, o no sé, un capítulo de omnisciente por dos de narraciones en primera persona, eso, pero mientras, o sea, siempre hay que tener coherencia y uniformidad, ¿no? Porque si no, de pronto le rompes el esquema al lector y ya no va a entender qué estás haciendo, ¿no? Y libros de género romántico, ¿cuál recomiendas? Ay, a mí me gusta mucho, por ejemplo, en ese sentido, no sé si llamarlo un poco cursi, pero me gusta mucho Ángeles Mastreta. Y hay un libro que es de mis favoritos. Bueno, por supuesto me gusta mucho Arráncame la vida, pero me gusta mucho Ninguna eternidad como la mía, que iba a formar parte de la antología Mujeres de Ojos Grandes, pero el editor notó que ahí había una historia como capaz de ser llevada por sí sola, entonces lo editó aparte y me parece un libro maravilloso, a mí me encanta. Nos dice César. Tal como te dijo Diana, en el fondo uno se deja el alma en cada trabajo, lo cuida como el hijo más amado y al final le das la bendición y lo mandas a pasar vergüenzas, porque siempre hacen lo que quieren. A eso iba yo también, a que uno acaba por darle la bendición porque justo nunca vas a tener la certeza pues de si estás haciendo lo correcto o no. Y esta es una pregunta que constantemente nos ronda a todos. Carol Vieira dice, ¿qué tan correcta es la dramatización de hechos históricos para una novela? No es que sea correcta o no, puedes hacerlo. ¿Qué habría que hacer en este caso? Uno, súper documentarte. Es decir, el hecho histórico, conocerlo así, de arriba a abajo. Por ejemplo, Elmer Mendoza lo hace en Un asesino solitario, se llama. Eh, Maneja él súper bien el tema y hacia el final es a donde cambia, bueno, dramatiza la historia real, ¿no? Sin embargo, ¿qué fue lo que él hizo? Bueno, conocer el tema para no generar incongruencias y saber exactamente a partir de dónde quebrar con la historia real o qué aspectos no vas a incluir de la historia real, ¿no? Eh, Elmer Mendoza, ¿qué hace? Hace que te pongas del lado del asesino. Entonces eso es muy complicado. Si puedes también checar la obra, hazlo, está súper entretenida, te va a gustar yo creo. Yo estoy en el proceso de elaborar una novela gráfica, nos dice Mariel Escalante. Mi duda es, ¿se tiene que meter más narración o el diálogo de los personajes? Generalmente predomina el diálogo. El diálogo y las ilustraciones, porque esa es como una de las partes complejas, ¿no? A mí al menos se me complica un poco, porque yo quisiera seguir escribiendo y todo decirlo con palabras. Cuando en la novela gráfica, justamente por eso el nombre, ¿no? Porque debe predominar la parte visual. Entonces, si desde ahora lo estás haciendo así, quizá lo que podrías hacer es aplicar acotaciones para el ilustrador, para que él sepa más o menos cuál es tu idea o qué vas a plasmar, o hacer algo como un storyboard donde vayas indicando las escenas y ya al mismo tiempo intercalar tus diálogos. Pero sí, definitivamente creo que debe predominar el diálogo. ¿Cómo puedo hacer eso? Me encantaría que las personas que lean mi cuento se pongan del lado, que lean mi cuento se ponga del lado del lector, del personaje, quizá te refieres, ¿no? Generando empatía. Esa es la clave, creo. Suena muy fácil o es una clave muy sencilla, pero al momento de llevarlo a la práctica, hay que ser muy cuidadoso. ¿Qué hay que hacer? Buscar similitudes. Aquí el paso uno sería algo así como el marketing, ¿no? Ver a quién es tu público meta. No sé, si van a ser jóvenes, supongamos, ¿no? Jóvenes de 18 a 20 años, supongamos, que quieres que sean tus lectores. Bueno, ¿qué temas les interesa? ¿Qué, qué, con qué tipo de pensamiento
coinciden. Pensar como en todo este tipo de situaciones para entonces pasarlas a tu personaje y hacer que tu lector tenga algunas de estas características con las que se identifique tu lector. El Pantone se utiliza sobre todo cuando hacemos libros duotono. Eh, Ahí es donde se utiliza más. No sé como tal si haya una ventaja. La ventaja primera que yo vería, pues es que es más económico, ¿no? Porque al hacer libro duotono reduces muchísimo los costos. Sin embargo, ¿qué sacrificas? Pues el color. Entonces, eh, pues el modelo CMYK nos permite esto, ¿no? Tener como toda la gama, pero es más costoso. Más bien ahí habría que valorar. Por ejemplo, si vas a hacer novela gráfica, creo que no te queda otra más que CMYK. Si vas a hacer un libro a lo mejor de música y quieres solo meter, no sé, como plequitas ilustrativas o algo así, bueno, sin problema puedes usar el duotono con un Pantone. Creo que lo primero es que el autor tenga claro qué quiere hacer o qué va a hacer. No siempre se puede llevar de la mano con el ilustrador. Si se puede, eso es lo ideal. Si no, como le comentaba creo que a Mirel, hacer acotaciones es muy importante. ¿Cómo es esto? A lo mejor en el momento en que tú como autor estás planeando la historia, en ese momento tienes este insight y dices, no manches, quiero aquí tal ilustración. O sea, lo tengo clarísimo. Pues entonces puedes poner, entra ilustración de mujer, no sé, tendida en el piso tras haber sido atropellada, un camión al lado, personas a su alrededor, ella con la pierna sangrando, es decir, poner como con muchísimo detalle qué es lo que quieres, para que el ilustrador que eventualmente aparezca o que ya lo tengas ahí o lo que sea, te entienda, ¿no? Pero si no está el ilustrador o estás a lo mejor todavía buscándolo y ya tienes la claridad de qué quieres, escríbelo. O sea, esa sería como la clave. ¿Cuál es el proceso de creación de personajes? Ese es un tema muy complejo que nos daría yo creo para hablar solo de eso durante buen rato. Yo siempre les digo a mis alumnos que hay que crear personajes entrañables, es decir, que sean únicos, que no sean clichés, que no tengan, que sí sean, que tengan los rasgos muy bien definidos sin caer en los clichés. Ese sería el primer paso. Y conocer a nuestro personaje, crear escaletas. ¿Qué es esto? Escribir, así como si fuera una acta de nacimiento, una fichita, cuáles son sus rasgos y su historia. O sea, aunque esa historia no sea la historia que vamos a contar, pero conocerlo. Yo hago ese ejercicio, por ejemplo, eh, mi personaje tal tiene tantos años, a los tantos años le pasó, no sé, algún evento trágico, aquí perdió a sus papás, por eso ahora es muy solitario y bla, 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 bla. Tanto características físicas como psicológicas del personaje, hay que cuidar que sean congruentes también, ¿no? Ambas características, pero eso nos va dando esta escaleta, ¿no? Que nos ayuda a que al momento de traspasarlo ya a la narración tengamos más congruencia en lo que estamos diciendo con respecto a nuestros personajes.